que dispone de 10 minutos para hacer su presentación. Le avisaré cuando le queden 2 minutos de su tiempo para que pueda concluir adecuadamente su presentación. Como representante del Consejo, velaré por la autenticidad, transparencia y registro fiel de este proceso, garantizando los derechos de todos y todas los y las participantes. Le pido al operador audiovisual que inicie la grabación a partir de este momento. Por favor, indique su nombre completo y RUT y de inicio su exposición. Bueno, soy Claudio Ramsey, mi RUT es 7039-879-6 y parto con la presentación. En la introducción se nos había sugerido que explicáramos quiénes éramos y por qué estábamos acá. Soy Claudio Ramsey García, diplomado en Derecho Internacional de Derecho Humano del Centro de Derecho Humano de la Universidad de Chile y también integrante de la red de equipos de educación de derechos humanos RED. En los últimos años me desarrollé como profesional en el Museo de la Memoria y participé en el proceso de reflexión sobre la necesidad de incorporar el derecho a la memoria y el deber recordar en el anterior proceso constitucional. Además, mi pertenencia a la red me ha permitido vincular la educación en derechos humanos con los procesos de memoria de las graves violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente. Concurro a esta audiencia en la necesidad de incorporar en el anteproyecto de constitución el derecho a la memoria y el deber de recordar. El anteproyecto no tiene ninguna referencia a esta materia, como tampoco la obligación del Estado de garantizarla. Tampoco hay referencia a la educación en derechos humanos, procesos clave no solo para la no repetición, sino para fortalecer la democracia y reparar a las víctimas. Buena parte de los fundamentos que presento están basados en el documento que sobre la materia hicieron como propuesta de norma constitucional el Museo de la Memoria, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana. En la primera parte voy a referirme a la fundamentación y parto por definir algunos conceptos que son claves en esta materia. Primero es la memoria, que son formas en que las personas y los pueblos construyen sentido y reaccionan al pasado relacionan el pasado con el presente en el acto de recordar respecto a las graves violaciones a los derechos humanos y acciones de víctimas y sociedad civil en defensa y promoción de los derechos. La memoria es un derecho de la ciudadanía y por tanto un deber del Estado garantizar. Crímenes de lesa humanidad, actos que forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. Aunque no pueden ser civiles las víctimas de ataque, para que un acto se considere como un crimen de lesa humanidad, el objetivo último del ataque debe ser la población civil. Cuando se habla de posibles víctimas de crímenes de lesa humanidad, el marco que estoy aludiendo se refiere a la población civil. Es una cita de la ONU. Garantías de no repetición. La garantía de no repetición, perdón que se me perdió la imagen. La garantía de no repetición tras un conflicto o una represión tiene papel crucial en la prevención de futuras violaciones a los derechos humanos y en el esfuerzo del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la contribución a la paz y la democracia. En la misma línea de fundamentar, podemos referirnos al contexto actual, donde a 50 años del golpe civil y militar no se pueden desconocer las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los 17 años de dictadura del general Pinochet, como la prisión, tortura, desaparición forzada y asesinatos de personas basadas en la persecución política. Estas denuncias están reconocidas en los informes oficiales chilenos de las comisiones Red y Evaluation, en las declaraciones de los organismos internacionales de los derechos humanos y en los procesos judiciales a nivel nacional e internacional. Nuestra propuesta es que se incorpore en la Constitución el derecho a la memoria como un derecho fundamental y el deber de recordar como una responsabilidad ética del Estado. El derecho a la memoria es un derecho humano y el deber de recordar es un principio de responsabilidad del Estado. El deber de recordar, asociado al derecho de la memoria, tiene una estrecha relación con el derecho a la verdad.
El derecho a la verdad es un medio importante de reparación a las víctimas. Los titulares de este derecho, sin embargo, no son solo las víctimas, sino la sociedad en su conjunto, especialmente las nuevas generaciones. El derecho a la verdad ha sido ampliamente reconocido por el derecho internacional de derechos humanos. Por este, el Estado se obliga a investigar, esclarecer y juzgar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. El deber de recordar es un factor que puede garantizar la prevención y la no repetición de violaciones a los derechos humanos en el futuro. El derecho a la memoria, voy a citar acá una parte que voy a decir de dónde, el derecho a la memoria histórica constituye un derecho inalienable de la sociedad chilena a conocer la verdad histórica de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que se llegaron a cometer aquellos atroces derechos básicos, atropellos a los derechos básicos y fundamentales de nuestros ciudadanos en aras de prever que estos hechos se repitan en el futuro. Corte de Apelaciones de Santiago, considerando 22 de la causa 243 de 2016. Propuesta de reforma o de norma constitucional. Se propone incorporar o agregar todas las personas, el siguiente texto, todas las personas tienen el derecho a conocer la verdad y a la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, con el propósito de evitar su repetición. Este derecho a la verdad y la memoria de la violación a los derechos humanos no debe estar referidas a la dictadura militar y civil, sino también a la verdad histórica sobre los pueblos originarios. El Estado debe garantizar el acceso a la verdad de las violaciones a los derechos humanos contenida en los informes de verdad reconocidos por el Estado, así como informes de comisiones de tratados internacionales suscritos por Chile. Para ello, el Estado deberá diseñar, implementar y evaluar una política pública de memoria. En las conclusiones, la incorporación de esta norma constitucional, además de cumplir con una obligación de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, permite que el Estado se obligue a establecer un marco normativo que garantice en forma permanente este derecho a la verdad y a la memoria. Una forma en que se debe traducir esta normativa es el establecimiento de una política pública de memoria que contempla el resguardo y la difusión de archivos, sitios y lugares de memoria. Ello supone disponer de recursos y apoyo permanente para la conservación de estos espacios y archivos. Y al mismo tiempo permite incorporar la educación en memoria y derechos humanos en todos los niveles del sistema de la educación pública, formal y no formal, así como en las Fuerzas Armadas y de orden y en todo el sistema judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su presencia y su participación en este proceso.